Hola, bienvenidos a este espacio ya tradicional de Charlas Forbes, donde hemos venido hablando con personas muy exitosas y destacadas en sus oficios y le hemos hecho un recorrido a su vida, a su profesión y creo que están quedando paulatinamente muy buenas lecciones sobre estas conversaciones. Esto forma parte de una alianza junto con Abby, que le está mostrando al mundo los talentos que tiene. Y hoy tenemos una persona muy interesante que también ha logrado una carrera muy exitosa en el mundo corporativo, no solo en el nacional, sino también en el internacional, por cuenta pues de su expertise, de su desarrollo profesional. Se trata de Nelson Eduardo Ardila, él es director comercial de la especialidad de cuidado para Latinoamérica de AbbVie. Nelson, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Aldemar. Buenas tardes. Pues uno de los ejes de diálogo va a ser eso de salir de una ciudad mediana en Colombia, por ejemplo, de Bucaramanga, y terminar ahorita en Chicago ejerciendo unas tareas. Pero quisiera retomar esa primera parte, cómo se decidió Nelson por su profesión, qué universidad escogió, etcétera, y cómo se fue encauzando hacia lo que finalmente llegó a convertirse. Pues, Aldemar, de mi vocación te cuento que creo que tal vez desde muy temprano, tal vez 12, 13 años, me imaginé siendo ingeniero industrial, pero me imaginaba trabajando en una empresa de cerveza, en una empresa que hacía grandes manufacturas o que hacía, digamos, manufactura pesada, ¿no? Me imaginaba el ambiente muy industrial, muy de producción, muy de planta, eso fue lo que en su momento me imaginé. Eh, pero a medida que vas conociendo la carrera y las diferentes posibilidades que te abre, empiezas a darte cuenta que primero no es una ciudad muy industrial en la que tú estudias. Estás en Bucaramanga, una ciudad que no es de grandes industrias, primer tema. Y segundo, que realmente el mundo del marketing y el mundo de las ventas te abre muchas más posibilidades y te abre cualquier tipo de compañía. Entonces, por eso me decidí por la ingeniería y creo que cada día estoy más enamorado de ella. Y arrancaste en el sector, llamémoslo financiero, o por lo menos en el cooperativo y en actividades de marketing allí. ¿Qué contrastes hay entre lo que es hacer marketing y trabajar para una entidad tan específica como del sector financiero y luego de muchos años de expertise frente a trabajar para una compañía que está dedicada a la salud de las personas? Sí, creo que hay grandes similitudes en el ejercicio del marketing a lo largo de las diferentes industrias. En general, tú lo que buscas es llevar un mensaje a tus consumidores finales, que ellos entiendan cuál es el valor de tus marcas o que ellos entiendan cuál es el valor de los productos que hace tu compañía. En el sector financiero son servicios, pero el marketing farmacéutico, digamos que tiene unos actores diferentes. Entonces no vas únicamente al consumidor final, sino que tienes una cadena bastante más compleja en el camino. Entonces el nivel de comunicación es diferente con cada uno de ellos. Sin embargo, la felicidad es mayor cuando un paciente recibe lo que necesitaba para mejorar su calidad de vida y sientes que tu trabajo tiene realmente mucho más valor. Pues ahí entramos en un tema que era el que yo quería abordar a continuación y fue esa transición de la industria financiera, por decirlo de alguna forma, hacia la salud. ¿Cómo se dio? Arranquemos por ahí sobre cómo se dio esa transición, porque ya llegando y después un tiempo de tu experiencia, queda claro ciertos desafíos que son los que vamos a abordar ahorita. Entonces, ¿cómo se dio esa transición? Entonces, la transición se da porque en algún momento de mi carrera en la industria financiera decido explorar nuevos horizontes, decido pensar que quería, no sé, trabajar para una empresa más grande, tener mayores responsabilidades, de pronto arriesgarme a moverme de ciudad, de Bucaramanga a una ciudad más grande. eh, y empiezo a explorar esas oportunidades, pero no es tan fácil. Estando en una ciudad pequeña, no es tan fácil moverte a una capital. Eh, no te van a llamar para una entrevista que no sabes si vas a quedar o no y que te hace desplazarte. La virtualidad no estaba desarrollada hace 12 años.
Entonces, dije, bueno, no, tengo que de pronto mejorar mi perfil. De pronto, si mejoro mi perfil académico, me vuelvo más atractivo para el mercado. Entonces, decido invertir todos mis ahorros, vendí el apartamento, el carro, dejé a mi esposa, que estábamos recién casados en Bucaramanga, y me fui para Boston a estudiar un MBA. Y fue como mi apuesta de vida. Entonces le aposté a esa inversión que seguramente me iba a expandir las oportunidades y así fue. Después de ese MBA y con el apoyo de la universidad, entendiendo hacia dónde podía enfocar mi carrera, se me da la oportunidad de entrar en la industria farmacéutica y ahí empiezo mi carrera. Entonces fue un cambio total de industria, más no tanto de lo que yo hacía. Al final hacía marketing también, aquí en una industria un poco más regulada. Y inicié por uno de las áreas terapéuticas más complejas. Inicié con cáncer, donde tuve que estudiar la célula, donde tuve que estudiar las mitocondrias de nuevo. ¿Cómo así? ¿Esto en qué momento tiene que ver con marketing? Pero es marketing de ciencia, tienes mucha ciencia detrás. Entonces tienes que dejar de leer de ingeniería, que tiene un nivel de complejidad alto, y empezar a leer de biología y de ciencia y de medicina. Digamos que eso tendría de complejo. Si me preguntas qué fue complejo de ese cambio, te diría empezar a introducir la ciencia al marketing. Eso tiene que entender muy bien el producto desde el impacto del mecanismo de acción, desde el impacto de lo que hace en el paciente, desde la expectativa de vida que genera para ese paciente con cáncer, etcétera. Entonces, todo eso me trajo el cambio y eso fue como el gran aprendizaje. Y a partir de ahí me enamoré y dije que no me cambiaba más. Nelson, no quiero dejar pasar por alto un dato. Yo quisiera una idea ahí contundente, porque yo sé que quienes nos están escuchando les puede resultar muy aleccionador. Usted hizo una apuesta de irse a estudiar un MBA. Eso pone en evidencia algo que ya los economistas, los expertos han estudiado y es la educación es la mejor inversión. Hoy visto en perspectiva, ¿qué balance hace sobre esa apuesta que hizo tan arriesgada en ese momento de poner toda la carne en el asador, todas las Sí, cartas sobre la mesa y lanzarse a una expedición de esa? sí, creo que para mí fue un poco más sencillo, digamos, que jugármela por esta apuesta, porque soy un creyente que la educación realmente ofrece un camino mucho más expedito para salir adelante, de alguna manera. ¿Sí? Creo que no hablamos mucho de esto, pero yo ni siquiera nací en Bucaramanga, nací en un pueblo bastante más pequeño que se llama San Vicente. Nací de padres que estaban en la universidad y fue como el hijo sorpresa, porque quedamos embarazados en cuarto semestre y ahora qué vamos a hacer. Tomaron una decisión de seguir adelante y me ha permitido llegar hasta acá, pero siempre me inculcaron el camino del estudio como esa posibilidad de realmente progresar. Cuando ya tuve unos ahorros, tuve una carrera, tuve un poquito más de background y me enfrento a esa decisión de jugármela por un MBA, dije, me parece lo más correcto y no tuve ninguna sombra de duda de que al final iba a ser una apuesta muy exitosa. Yo invito a las personas a soñar. Ni por un solo instante piensen que yo era una persona millonaria, que mi papi me pagó el MBA, que ya los ahorros estaban desde que nací para la universidad y después para el pregrado y para la maestría, o sea, nada que ver. Fue con mucho esfuerzo y mucho sacrificio y con el aprovechamiento también de muchas herramientas que hay en el exterior que la gente no conoce. Entonces tomé un crédito en el exterior, tomé un crédito con el ICETEX, vendí mi apartamento, vendí mi carro, hice un acuerdo con mi esposa, ella se quedó en Bucaramanga y me ayudó a pagar con su salario parte de mis gastos de vida en esa ciudad que era bastante más costosa. Pero con el objetivo claro, el objetivo era progresar y de pronto llegar a lo que siempre quise, que era de pronto entrar a una multinacional en un cargo mucho más alto, una responsabilidad mucho mayor, porque igual siempre creí mucho en mí. Bueno, vamos ya a su historia con Advie. Arrancó en la industria, ya nos comentó las primeras expectativas que tuvo, pero en lo que quisiera detenerme con la experiencia de Advie es que se dio en el marco de un proceso de
de integración, que es una experiencia, digamos, para algunos puede resultar hasta traumática en cuanto a que dos culturas que se encuentran, etcétera, y eso puede ser chocante, o con muchos aprendizajes por el tema de las similitudes en cultura, por el trabajo matricial y por las posibilidades que surgen de hacer más cosas en general juntos. Balance de esa llegada a bien ese contexto de integración. Sí, y tienes que sumarle también de pronto el COVID a todo esto. Pero mira, creo que las compañías se analizan mucho antes de tomar una decisión de fusión. Entonces, por ejemplo, encontró una compañía ágil que trabajaba de una manera, digamos, trabaja mucho en equipo. Digamos que su foco siempre fue de trabajar no solamente el área de marketing, sino el área médica, el área de acceso, todos juntos y con un mismo propósito. Encontró también una compañía líder. Entonces, Avi, líder en inmunología, líder especialmente en artritis reumatoide y digamos que todas estas enfermedades inmunológicas, y se une con una empresa que es líder en eye care, que fue la primera compañía que tuvo un antibiótico para los ojos en su momento, que fue la primera compañía que tuvo un antiinflamatorio, que fue la primera compañía que lanzó un medicamento para glaucoma en gotas, que fue la primera compañía. Entonces, con un liderazgo clarísimo en Iker, es básicamente lo que les quiero decir. Entonces, un líder que busca otro líder, se unen, se encuentran, hay similitudes, y creo que en el camino nos hemos adaptado bastante bien. Y parte de lo que ha hecho es precisamente tomar decisiones como la tomó conmigo. Entonces, llegó al negocio, encontró que había una persona que conocía del negocio y le dio la oportunidad de crecer en la nueva compañía. Yo veo que ustedes lo han hecho muy bien hasta ahora. De pronto se pueden apalancar en capabilities que tiene también la compañía nueva, pero voy a creer en ustedes. Y ha habido muchos ascensos, o sea, no solamente el mío, sino en general. Ahora que estoy en Chicago y que mucha gente la mueven, pues Chicago son los headquarters de Avi y a mucha gente la mueven de diferentes partes del mundo, ves que llegan muchas personas que eran del legado de Allergan a Chicago. Entonces ha sido algo que constantemente la compañía ha venido incentivando, y es darle oportunidad a líderes de la compañía anterior de seguir creciendo y de llevar su responsabilidad a un nivel más arriba. Nelson, y la historia sobre el COVID, porque sin lugar a dudas también es aleccionante que todo este proceso de ascenso suyo, de cambio, de locación, inclusive se haya dado en medio pues de la peor pandemia que ha enfrentado la humanidad prácticamente en su historia. ¿Cómo fue esa historia? Mira, conocí a mi jefe face to face a los 14 meses de estar trabajando con él. O sea, ese es el tipo de retos que vivimos. Todo mi equipo de trabajo, la persona que me reporta ahora está en México. Mi otro coequipero está en Uruguay. La otra persona que hace parte de mi equipo está en Brasil. No nos hemos visto nunca, pero trabajamos como si nos conociéramos de toda la vida. Entonces creo que esa transición que de pronto en muchos momentos dio miedo y que hacía que la virtualidad fuera vista como, sí, va a pasar, pero esperemos un poco, se aceleró, y creo que todos tuvimos la capacidad de adaptarnos y encontrarle también el beneficio. Entonces hubo algo que para mí fue muy importante descubrir, y es tiempo para estar en la casa con la familia. Eso fue muy valioso durante este año. Yo jamás había pasado tanto tiempo con mis hijas. Nunca había estado eh, todos los fines de semana del año con la familia. Siempre había tenido por lo menos el 30% de mis fines de semana fuera del país o fuera de la ciudad de base. Entonces también trajo ese beneficio personal que de pronto no se percibía, y que para mí fue muy valioso. Pero sí, creo que la virtualidad llegó para quedarse. Creo que vamos a llegar a un híbrido hacia adelante entre esa vida profesional face to face de oficina y también profesional, pero con un poquito de más tiempo para la familia. Nelson, sigamos en ese espectro un poco más, digamos, personal, pero por lo siguiente, y es que le correspondió a usted hacer movilidad hacia el exterior. Allí, sin lugar a dudas, la familia es primordial y los desafíos internos también que uno enfrenta por la incertidumbre, etcétera. ¿Cómo fue esa experiencia de hacer movilidad? ¿Cómo lo acompañó su familia? ¿Cómo resolvieron los grandes asuntos? Y lo mismo, Avi, ¿cómo ayuda en ese proceso de transición?
Sí, lo primero es que hice movilidad con una compañía que está acostumbrada a este tipo de retos. Ni fui el primero ni seré el último, digamos, ejecutivo que mueven fuera de su país. Entonces, la experiencia de Avi en este proceso era, era absolutamente contundente. Entonces, el acompañamiento desde que me hicieron la oferta hasta que llegué y quedé desempacado en el lugar temporal y después en el lugar definitivo del sitio de destino, no tengo, pero ninguna queja. O sea, estaba todo absolutamente planeado. Sabían cuándo iba a pasar qué, cuándo llegaban las cosas, cuándo llegaba el trasteo, cuándo, o sea, estaba todo absolutamente bien definido y eso ayuda mucho para que tú puedas planear muy bien. Por otro lado, y esto puede ser un poco incoherente, pero ayudó la pandemia. La pandemia ayudó porque mis hijas estaban virtuales con el colegio. Entonces pudieron viajar conmigo a mitad de año escolar, continuar atendiendo el colegio desde Chicago virtual, terminar su año escolar en Colombia tranquilamente y empezar este año en agosto en Estados Unidos en un escenario ya presencial, porque aquí en Estados Unidos sí están 100% presencial los niños desde agosto de este año, usando máscara todo el tiempo, pero están presenciales. Entonces esa transición de la familia, que al final es lo que te puede llegar a afectar, no la viví. O sea, fue todo mucho más tranquilo. Volvamos al tema de la industria farmacéutica como tal y seguimos en el contexto del COVID. Mi opinión es que la pandemia nos mostró nuevamente la importancia del tejido de la industria de la salud. O sea, realmente salvaron patria, podríamos decir prácticamente, al ofrecerle al mundo vacunas, por ejemplo. ¿Qué reflexiones hace Nelson sobre, en general, el papel de la industria luego de la pandemia, luego de su experiencia también de tantos años en Sí, esta... sí, creo que a lo que te refieres realmente es a innovación. Entonces, la industria farmacéutica multinacional o las grandes compañías que hacen innovación realmente son las que permiten que el sistema de salud de alguna manera avance y que la calidad de vida, la expectativa de vida, etcétera, de las personas mejore con el tiempo. Y creo que quedó supremamente claro la importancia de esta industria con las vacunas, que es solamente uno de los tipos de innovación de esta industria. Tenemos la oportunidad de trabajar en esta industria y ver lo que va a pasar en 10 años. Y cuando uno ve lo que va a pasar en 10 años, dice, Dios mío, vamos realmente a revolucionar el mundo. O sea, estamos hablando de medicamentos para enfermedad de Parkinson, para Alzheimer, medicamentos para la migraña crónica, medicamentos para enfermedades que hoy en día afectan tremendamente la calidad de vida de las personas y que si no hubiera esa inversión en innovación, simplemente no, digamos que no hay un futuro para ellas en la sociedad. Somos una industria que está colocando mucho esfuerzo en traer innovación, nuevos productos para hacer la vida de las personas mucho más llevadera en general. Oh, Nelson, otro tema sobre el cual usted le puede aportar mucho a la gente. Trabajó en Colombia y está en Chicago. Tenía una mirada local inicial y ahorita ya está teniendo una mirada, digámoslo, regional, sobre toda América Latina. Algunas ideas sobre eso, sobre los mercados en sí, sobre el talento, sobre el colegaje, distintas reflexiones. Ese contraste ya que puede hacer, ¿cómo lo hace? Sí, lo primero que debo decir es que sí nos parecemos mucho en Latinoamérica. Somos todos de los mismos realmente y se nos facilita trabajar en equipo. Le expliqué cómo estaba mi equipo directo ahora en los diferentes países y realmente se integra muy bien, inclusive con los brasileros que tienen otro lenguaje, otro idioma en general, la integración es automática. Entonces, culturalmente somos parecidos. Eso es lo primero. Segundo, los sistemas de salud están todavía en desarrollo. Entonces, eso lo hace aún más retador. Un sistema de salud bastante, diría yo, más desarrollado como el colombiano, con un nivel de acceso a terapias de innovación bastante más alto que la mayoría de países de Latinoamérica y otros países donde realmente el acceso a esas terapias está un poco más atrasado, se demora más, el proceso burocrático para tener acceso a esas terapias es más lento, etcétera. Pero sistemas de salud que en general se están moviendo a percibir el valor de la innovación. Entonces, son sistemas en general en desarrollo y se están moviendo hacia allá. Nelson, un juego de roles. Usted es profesor y al frente tiene a un grupo de estudiantes.
¿qué les diría que son los atributos necesarios para ser buen profesional del marketing en la industria farma? Entonces, lo primero es escuchar cuáles son esas necesidades de cada uno de ellos para después alinear el valor de tu producto y las características y las ventajas de tu producto. O sea, no puedes ser un profesional de marketing farmacéutico pensando que con un mensaje de valor igual vas a ser exitoso con los diferentes actores. Entonces tienes que tenerlo diferenciado, segmentado, totalmente identificado. ¿A quién le digo qué y cuándo? Eso creo que es uno de los grandes aprendizajes. Segundo, tienes que entender que la ciencia es importante. Entonces, hay que creer en la ciencia. Entonces, hay que hacer marketing, pero hay que creer fuertemente y apoyarse en la ciencia a la hora de tomar decisiones, ¿no? Si tienes que decidir entre A y B, decídete por la que tenga más ciencia. Ese es el camino a seguir. Nelson, ya nos vamos acercando al final, vamos a abordar dos últimos aspectos. Ha sido súper interesante todo lo planteado en su conversación, de su derrotero de vida y profesional. Quiero que me diga algo de Abby en particular y es algo que yo creo que usted ha experimentado y que con quienes se ha hablado también me lo han manifestado y es el tema multicultural, el tema de diversidad, la posibilidad de encontrarse con gente de muchas partes del mundo y de muchas culturas. ¿Cómo ha experimentado eso? Sí, una cosa es la multiculturalidad, que al final está embebido en el tamaño de esta compañía. Es una compañía que está en más de 60 países y más de 30,000 empleados. Entonces, digamos que eso es given, está ahí. Pero más allá de la multiculturalidad, creo que lo que esta compañía tiene muy valioso es ese sentido de fortalecer mucho la equidad, la inclusión dentro de su cultura, ¿no? Creo que pocas compañías tienen vicepresidente al nivel de Reid González, de diversidad, inclusión y de igualdad de alguna manera, ¿no? O sea, eso demuestra que la compañía se lo toma en serio, ¿no? Si ustedes tuvieran la oportunidad de ver nuestro plan de capacitación como empleados anual, ven una gran cantidad del tiempo enfocado en aprender un poco más de cómo ser más inclusivo, cómo entender que si bien podemos ser diferentes, podemos trabajar juntos, en entender también como los sesgos inconscientes que puedes llegar a tener y cómo manejarlos de una mejor manera y evitarlos y al final ser una persona mucho más abierta y eh, mucho más abierta y que se le facilita la comunicación con personas de otras culturas, de otros idiomas, etcétera, ¿no? Eso me ha parecido impresionante, o sea, y que lo promuevan internamente, está siempre en la página principal de la intranet, es un tema de conversación que te sugieren tener con tus equipos. Entonces, me reúno con mi equipo, no solamente a hablar de negocio, de estrategias, de marketing, etcétera, sino hoy, venga, ¿y por qué no hablamos un poco de inclusión? ¿Por qué no hablamos un poco de diversidad? ¿Por qué no hablamos un poco de estos temas para entender si estamos teniendo esos comportamientos y podemos cambiarlos? Entonces, creo que en eso la compañía es líder, se ha caracterizado en hacerlo, tomó el primer paso y le invierte mucho dentro de su cultura a que los empleados nos alineemos con ese propósito de ser cada vez más incluyentes, más inclusivos y mucho más aware de los sesgos que tenemos. Pues hemos estado hablando con Nelson Eduardo Ardila, director comercial de la especialidad de cuidado para Latinoamérica en AbbVie. Nelson, no sé si haya un mensaje de cierre, alguna conclusión o alguna idea que no hayamos abordado. Gracias, Aldemar. Yo les diría a las personas que escuchen este video que crean en sí mismos, colóquense una meta que sea muy alta, sean comprometidos en su educación y nunca pierdan el foco. Creo que al final solamente ustedes van a ser capaces de lograr lo que se propongan, nadie lo va a hacer por ustedes. Entonces, piensen en grande. Yo, como les conté, eh, fui forjando mi carrera con mucho esfuerzo y creo que es la realidad de la mayoría de los jóvenes en este momento en Colombia. Entonces, tengan esa motivación de salir adelante, de
tener responsabilidades más grandes, de salir del país, de exponerse a diferentes culturas. Creo que eso va a enriquecer fuertemente su carrera profesional. Entonces, los invito a arriesgarse y a creer un poco más. Nelson, muchas gracias. Reitero, bastante enriquecedora esta charla. Yo creo que dejó lecciones para quienes nos están viendo. De esta manera llegamos al final de este espacio Charlas Forbes que venimos haciendo de manera seguida con talento colombiano de AbbVie que va para el mundo. Y quiero invitarlos a que vean nuestra próxima charla también, que es con Juan Diego Bonilla, director de Asuntos Médicos de Medicina Estética Internacional de AbbVie. Esa va a ser otra charla bastante interesante. Les recuerdo, mi nombre es Aldemar Moreno, soy editor de Forbes Colombia y los invito nuevamente a que estén con nosotros en este espacio Charlas Forbes. Nos vemos en una próxima oportunidad.